Es así. Y cuando uno está pensando, haciendo un programa y hace este movimiento, es que venga, y ya se lo había dicho el señor operador, claro, ¿viste? Es como el primer día de clase, querés hacer todo, anotar, se viene grafiquito. Ya cuando viene promediando el año, ¿vos te acordás los cuadernos de la primaria? Ya promediando el cuaderno, el lápiz con la punta gruesa, no importa más nada. Claro, ya no importa más nada. Cuando se iba acercando el 20 de junio, que era feriado, ya no importaba más nada. Mi, mi querido Eduardo Tognoli, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias por Bien, estabas escuchando lo que recién nos decía Haskeliov, que es un tema que vos lo discutís de forma permanente en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, de tu pertenencia política, obvio, es insoslayable eso, pero tratando de dar una racionalidad más allá de la pertenencia partidaria. ¿Vos coincidís con esta caracterización? Sí, la lectura que hace me parece técnicamente correcta. Nosotros, de hecho, hemos trabajado cada uno de los presupuestos y las ejecuciones. Tenemos un equipo de compañeros que hacen las veces también de asesores en la Cámara, que es la Mesa de Economía del Movimiento Evita, y que hacen un trabajo cotidiano de seguimiento del presupuesto provincial y coincidimos en esa evaluación. La referencia que vos hacías a la cuestión de este nuevo tributo que se quiere imponer desde el Ejecutivo Provincial de la tasa vial coincide plenamente. Quizás no en este caso en lo que tiene que ver con la política de vialidad con su ejecución presupuestaria, sino en realidad con lo exiguo de la inversión directamente, ¿no? Sí. Digo, no por un problema de subejecución, sino de una decisión política de destinarle determinado monto, ¿no? En los últimos años los ingresos tributarios nacionales de coparticipación vial han crecido, en lo que va del 2007 al 2012, han crecido en un 239% y se ha reducido la inversión genuina provincial en materia vial. Lo que da es del equilibrio de esas cosas una reducción en términos nominales, es decir, en términos de los mismos números sin contar el alza de precios en el sector, de la construcción, etcétera, y sin contar también que los ingresos tributarios provinciales han crecido enormemente. Sin duda. Han crecido enormemente. Producto, entre otras cosas, de la decisión política, de la oposición política en la provincia de Santa Fe de llevar adelante una reforma tributaria. Con muchísimas diferencias, con muchísimas discusiones, pero a partir de dos planteos. Uno que es el de no descapitalizar al Estado provincial y el otro de intentar, aunque sea tímidamente, establecer una escala tributaria un poquito más justa. La discusión en torno a estos temas tiene que ver cotidianamente con eso. Cuando hablamos de este impuesto, esta tasa vial que se quiere imponer, nosotros nos negamos, entre otras cosas, cuando digo nosotros hablo quizás del bloque más reducido, ¿no? Del interbloque, hablo del movimiento Evita, pero hay un marco de acuerdo con respecto a esto, pero digo, la lectura que hacemos nosotros en particular de nuestra fuerza es que estaríamos llevando un traslado de esos 32 centavos por litro del usuario cotidiano. Cuando hablamos de usuario de combustible no solo hablamos del que usa un auto, sino que el que toma el transporte público, a particularmente la producción agropecuaria y para la exportación, porque el estado de la ruta, y lo hemos visto en reuniones previas en estos días con presidentes de comunas, con intendentes por esto, y plantean concretamente, cuando viene la etapa o la época del año donde los camiones pasan incesantemente por esa ruta, es cuando en algunos corredores viales muchos vecinos terminan prefiriendo ir por la banquina, ¿no es cierto?, viajar a Rosario por la banquina, porque los pozos se hacen cada día más intransitables, ¿no? Entonces estamos hablando de un traslado de recursos del conjunto de la población a determinado tipo de producción, ¿no es cierto?, de determinado tipo de producción en sí. En ese marco nosotros lo que planteamos es, cuando planteamos la necesidad de mayor equidad tributaria, efectivamente de gravar a determinados sectores que hoy no están gravados y que son usuarios de esas rutas, ¿no? Por ejemplo, las exportadoras, que hoy en la provincia de Santa Fe no tienen
no están grabados por ingresos brutos, por ejemplo, ¿no? Eduardo, puede ser que la oposición, sobre todo el kirchnerismo, vamos a hablar de la sustancia. Kirchnerismo en la provincia de Santa Fe, como opositor, ha sido mucho más edificante por ahí que las líneas de pensamiento que son hegemónicas en Santa Fe llegan al Congreso de la Nación a la hora de plantarse frente al gobierno nacional. Y no digo de claudicación por parte de los legisladores kirchneristas, sino, por el contrario, desde una visión de responsabilidad, todo más, con más responsabilidad la oposición aquí en la provincia de Santa Fe que a nivel nacional. No tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda porque lo vemos cotidianamente, ¿no es cierto? No tengo ninguna duda. La oposición a nivel nacional, te diría casi sin distinción de banderías, salvo alguna honrosa excepción, ha hecho una oposición totalmente irracional. En la provincia de Santa Fe esto no es así. Más allá de que tengamos estilos distintos, planteos distintos, que en algunos temas podamos acordar más o menos, aún dentro del mismo justicialismo, que hoy es un conjunto de sectores y de personalidades, con un grado importante de fragmentación, hay que decirlo. Aún así, en algunas cuestiones hemos demostrado madurez y hemos demostrado vocación, inclusive más allá de no solo de acompañar, sino de ser propositivos, a muchas veces contra la voluntad del Ejecutivo. Algunos ejemplos son concretos. La cuestión de la seguridad, que es el drama de nuestros días en la provincia, y en la cuestión, porque digo, hablamos de seguridad, pero hay que plantear desde qué lugar hablamos en función de qué planteo. La cuestión de la fuerza de seguridad ha estado en el eje del debate parlamentario, la fuerza de seguridad, su relación con la que debiera ser su conducción política y su relación con el delito. Ha tenido iniciativas como la Ley de Emergencia en Seguridad, como la Ley de Creación del Organismo de Investigaciones o Policía Judicial, que, bueno, justamente doy dos ejemplos que han sido después vetados propositivamente, que es un eufemismo en realidad, es un veto, ¿no es cierto?, y un cambio del texto de la ley por parte del Ejecutivo, y ahí se ha cambiado su sentido y se ha desdeñado el aporte, en ese caso, que hacía la oposición, ¿no? Me parece que es un aporte válido y se revaloriza con expresiones como la de en los últimos días del doctor Barraguirre, hablando de la fuerza de seguridad, hablando de quiénes investigan como auxiliares de la justicia y de qué manera investigan como auxiliares de la justicia y qué resultado tenemos, que es una baja exponencial de la tasa de esclarecimiento de, por ejemplo, los homicidios en la ciudad de Rosario, ¿no? A ver, se esclarecen poco los delitos que se producen en la provincia. Este es el elemento de lo que ha trascendido. Es un tema complicado, porque tenemos una cantidad de muertos importantes por esto. ¿Por dónde debiera empezarse, desde tu perspectiva? ¿Cuál sería el primer paso para modificar esto que se ha acentuado en los últimos tiempos? Nosotros tenemos un planteo que diría que venimos sosteniendo hace varios años, que tiene que ver con la necesidad de reformar las fuerzas de seguridad, indudablemente. El autogobierno policial, que uno podría decir, ¿lo inventó este gobierno, la gestión de Wiener? Seguramente no. Evidentemente, este doble pacto cotidiano entre la política o entre el sistema político y la fuerza de seguridad, donde yo te dejo hacer determinadas cosas o hago la vista gorda mientras mantengas el delito abajo de determinado umbral aceptado por la sociedad. Esto no lo inventé yo, esto lo señala algún especialista como Marcelo Saín, por ejemplo, ¿no? Ha explotado a partir del crecimiento de fenómenos como el narcotráfico, evidentemente. El narcotráfico es un fenómeno internacional, trasciende la frontera de una ciudad o una provincia. Yo diría que esto que señala cotidianamente, por ejemplo, el ex gobernador Wiener, es casi una verdad de perogrullo, está claro. Ahora, tenemos que entender por qué la tasa de homicidio en Rosario está 4 veces por encima de la media nacional y está 2 o 3 veces por encima de los distritos del conurbano que aparecen estigmatizados como los más violentos, ya que hablamos de estigmatización. Sí, ¿no? Bursaco, Munro. Entonces está muy por encima. Entonces tratemos de entender cuáles son los factores que
hacen a este crecimiento de la violencia. Y uno, indudablemente, es la gestión del delito en el territorio por parte de sectores importantes de la fuerza de seguridad. Si nosotros dejamos los ascensos en manos de la misma fuerza, cuando hay una ley del 2006 que no se está cumpliendo, que es la 12.521, que establece tribunales civiles para los ascensos. Si nosotros desarticulamos la Secretaría de Control de Seguridad, que hay que decir, fue una creación del gobierno de Hermes Wiener, inteligente, importante, pero que enseguida se desactivó para no controlar de una manera más eficiente la fuerza de seguridad. Y si además no queremos cambiar o sacar de las manos de la Policía de la Provincia, por ejemplo, la investigación de los delitos complejos, que es lo que pretendíamos a través de la Policía Judicial, evidentemente nos encontramos con que empoderamos a una fuerza que, no lo digo yo, lo dicen una buena cantidad de causas judiciales, tiene determinados compromisos. Lo dice la vida cotidiana de los rosarinos. Mi estimado, la próxima visita que vas a hacer a este programa vas a contar sobre qué vas a hacer en el año 2015, porque en el verano hubo todo un rum, pero no sé cómo viene. Tengo entendido que vas a ser candidato en el año 2015, pero eso lo vamos a hablar en otro programa. Este vino te lo regala la gente de Anubis. Bueno, nos vamos a llamar a las 7 de la tarde, cuando termine el clásico. Vamos a llamarnos dentro de unos días, dentro de unos días y civilizadamente que gane el mejor. Vos sabés, yo soy Central, vos sos de Newell, pero bueno, voy a brindar con este vino. a construir un clima de convivencia para empezar a evitar cierto tipo de locura. Seguramente, es lo importante. Edu, gracias por venir. No, gracias a vos. Bueno, seguimos haciendo el programa, seguimos haciendo esta primera edición de la 5ª temporada de La Divina Comedia.